Si quieres crecer en la vida y en los negocios, teniendo una vida en bienestar, este es tu podcast. Soy Jessica Macé y esto es Tiempo de Emprender. Cada semana comparto contigo experiencias, aprendizajes y herramientas sobre mentalidad, actitud, liderazgo y autoconocimiento para ayudarte a crear la conciencia de todo aquello que está estancando tu vida y tus negocios. Si quieres aprender más y transformarlo, no le quites el play y bienvenidos. Hola mi gente positiva, mi gente emprendedora, bienvenidos a un nuevo podcast de Tiempo de Emprender. Feliz, contenta y súper agradecida de poder estar aquí compartiendo con todos ustedes un nuevo episodio y una nueva semana. Y esta semana quiero hablarles sobre emigrar y emprender. Para aquellas personas que no me conocen, mi nombre es Jessica Macé, soy una emprendedora imparable desde los 15 años, soy venezolana y desde hace 7 años vivo en España. Y aquí pues empecé a emprender en el mundo de los negocios digitales y por eso quería hablarles sobre este tema. Realmente nunca he hablado sobre emigrar y emprender o lo que ha significado para mí haber emigrado, las experiencias que he podido adquirir o los aprendizajes que he podido adquirir de haber emigrado. Nunca he hablado de esto, pero me parece muy importante y sobre todo quiero hablarles sobre la similitud que existe en emigrar y emprender, porque sí, hay ciertas similitudes. La primera de ellas es la preparación. Tanto para emigrar como para emprender es súper importante planificar. Y en el emprendimiento tenemos el plan de negocio, que hacemos un estudio de mercado, hacemos una evaluación de nuestra competencia, cuál es nuestro cliente potencial, cuál va a ser nuestro canal de comunicación, en fin. Y por el otro lado, cuando emigramos, planificamos el lugar donde vamos a llegar, cómo vamos a llegar allí, un poco cómo va a ser el trámite para la legalización, para poder trabajar, para poder encontrar un trabajo, también un poco cómo se vive en ese país y cómo son los costes de vida, ¿no? O sea, ¿cuánto me vale a mí una cesta de la comida? ¿Cuánto me vale a mí un alquiler? En fin, entonces estas son cosas que se preparan. Y la preparación es súper importante. Sin embargo, no siempre sale como nosotros planificamos. Y esto es algo que tenemos que aprender también a prepararnos. Es encontrar esas herramientas que nos ayuden a soltar el control, porque no todo está en nuestro control. En el caso de emigrar, a veces los papeles se tardan más de lo que nosotros teníamos estimado. O en el caso de emigrar también, las permisologías, las normativas que tengo que cumplir para poder abrir mi negocio. Entonces son cosas que no están en nuestro control, pero sí la actitud y cómo nos enfrentamos a esas situaciones. Y esto es importante también tener en cuenta, planificar esos escenarios que pueden que salgan mal y cómo nos podemos enfrentar a eso. Y qué herramientas necesito para gestionar la incertidumbre, para gestionar todas estas cosas que yo no tengo el control. Otra preparación importante es la emocional. Y esto va tanto para la emigración como para el emprendimiento. Porque, insisto en este punto, cuando emigras tienes que pasar por un proceso emocional, la incertidumbre, la frustración, cómo gestionar bien esas emociones. Y en el caso de emigrar, pues el desapego, ¿no? La ruptura que sientes cuando te vas de tu país. Y hay un proceso emocional, hay un mar de emociones que si nosotros no sabemos gestionar, si no tenemos las herramientas suficientes, va a ser bastante problemático para que consolidemos bien nuestro sitio en ese país o nuestro negocio. Y ciertamente esto es algo que no tomamos en cuenta a la hora de la preparación. Eso de prepararnos de manera emocional no existe en el plan de negocio, pero es algo crucial, es algo importante. Y en la parte de migración conozco personas que han sufrido grandes depresiones luego de haber emigrado. Incluso conozco una psicóloga experta en el proceso migratorio porque es un proceso muy fuerte, muy fuerte. Por ende, también tomemos en cuenta
la preparación emocional cuando tomemos la decisión de emigrar o emprender. Por otro lado, otra similitud que encuentro en emigrar y emprender es reinventarte. Todos, al haber emprendido, nos hemos reinventado. Y en el emprendimiento también es muy importante reinventarse constantemente, crear nuevas oportunidades, innovar y reinventarse en el camino, en el proceso. Entonces, esto es otra cosa que me parece muy importante que podemos tomar de allí. Además, la paciencia. Es súper importante tener paciencia, porque todas esas cosas que soñabas tener en tu país y que buscas tenerla en el país donde te encuentras ahora, no se construyen de la noche a la mañana. Es un proceso, ¿vale? Hasta llegar a ese punto de consolidación. Y del mismo modo pasa en el emprendimiento. Un negocio no se hace escalable o rentable o solvente de un día para otro. Hay que pasar por un proceso, hay que tener un compromiso, hay que tener una persistencia, hay que hacer mucho antes de que ese negocio sea ya estable y solvente. Y porque además luego viene el crecimiento también del negocio, que hay un cambio. Entonces, hay que ser muy pacientes para todas estas cosas. Y finalmente, hay que apreciar los pequeños logros. Todas aquellas cosas que vamos alcanzando, que vamos consiguiendo, hay que apreciarlas, hay que atesorarlas, hay que documentarlas. Una de las cosas que a mí me ha pasado es que no todo lo he documentado. Y es un error. Recordar esos momentos es súper importante. Esos momentos en donde hemos dado un paso fuerte a estar más cerca de nuestro máximo objetivo, de nuestra máxima meta. Hay que aprender a celebrar esos pequeños logros, tanto en nuestro proceso emigratorio como en nuestro proceso de construcción de nuestro negocio, de nuestro emprendimiento. Esto es maravilloso. Y finalmente, algo que quiero dejarles en este podcast es lo que tienes que tomar en cuenta si decides emprender en un país al que has emigrado. El primer consejo, la primera recomendación es: conoce las leyes, las normativas, cómo funciona ese país que te encuentras. Porque honestamente esto es una de las cosas que más he notado en emprendedores extranjeros. Yo fui asesora fiscal, contable, laboral y mucha gente se daba de alta de autónomo y montaba una empresa, montaba un negocio sin conocimiento previo de cómo funcionan las normas, de cómo es el pago de los impuestos. Simplemente, nada, lo hace la gestoría y muchas cosas lo tomaban por sorpresa porque no sabían cómo funcionaban las leyes, los impuestos, las normativas, los permisos, ¿vale? Porque una gestoría sí, ellos gestionan todo lo que tienes que hacer para tu negocio. Ellos te declaran el impuesto, te declaran las retenciones, en fin, ellos gestionan todas estas cosas. Pero los conocimientos también tienes que tenerlos, los conocimientos básicos, porque esto te lleva a ser víctima de estafas, de engaños y que las cosas que te ocurran sea toda una sorpresa, porque tú no lo sabías. No saber no te excluye de tus obligaciones, así que empápate un poco con esos conocimientos. Obviamente no lo vas a saber todo, a veces hay mucho que aprender y mucho que saber. Sin embargo, lo más importante, lo que necesitas para la gestión y el buen funcionamiento de tu negocio. Hace días una persona me comentaba de que conocía a alguien que los había estafado la gestoría, que él le había pagado constantemente a la gestoría para el pago de sus impuestos y que le había llegado una demanda de Hacienda porque nunca se habían declarado esos impuestos. Y esto ocurre porque la persona no tenía ni los mínimos conocimientos de cómo le iban a cobrar los impuestos. Aquí en España, la mayoría de los impuestos se hacen domiciliados a una cuenta bancaria. Bueno, todos realmente. Y si la declaración se ha hecho posterior a la fecha que establece
Hacienda, pues se tiene que pagar en un banco. Pero mira, tú tienes que tener unos conocimientos básicos, sí, y que además ese gestor de alguna manera te diga qué es lo que está haciendo con tu negocio, cómo van las cuentas. Tú no puedes ir ahí llevando un negocio sin saber cómo van los números, si hay un beneficio, si hay una rentabilidad, si hay una solvencia. Son conocimientos básicos que tienes que tener. Entonces, por favor, instrúyete, conoce cómo funciona el país donde te encuentras y aprende lo más básico de ello. La segunda recomendación es la adaptación. Adáptate al país donde te encuentras. Y esto también va para tu emprendimiento. Adáptate a las nuevas tendencias, a las nuevas tecnologías. Adáptate. Eso es lo que te va a llevar al éxito y al crecimiento. Porque ya podrás saber más de una historia de empresas súper exitosas que por no adaptarse a las nuevas tecnologías, a los nuevos cambios, se han venido abajo. Y así mismo pasa al emigrar. Tienes que adaptarte, tienes que hacerte parte de la comunidad que has decidido vivir, porque efectivamente has decidido vivir. Nadie te dijo, vente y vive aquí. Entonces, esto es muy importante, la adaptación. Si, un ejemplo, quieres abrir un restaurante de comida típica de tu país en ese sitio, busca también las estrategias para atraer a la gente de ese país a que pruebe la comida típica de tu país. Esto es algo bonito que puedes hacer y que no tienes que cerrarte a hacerlo. Es simplemente busca alternativas, adáptate. Y finalmente, haz conexiones locales, conoce personas del sitio donde vives y que además te ayuden también a crecer un poco ese negocio, a crecer también como persona, como emigrante. Una recomendación especialmente para gente que se encuentra en España. Aquí todos los ayuntamientos tienen personas que te asesoran para construir un nuevo negocio, un emprendimiento. Allí te informan de normativas, de leyes, cómo tienes que hacer para darte de alta, un poco tus obligaciones, crear ese plan de negocio. Y todas estas cosas lo hacen gente que está dentro de los ayuntamientos, que saben cuáles son los permisos vigentes que tienes que hacer para llevar a cabo tu negocio. Entonces, aprovecha esto que tienes y seguramente si te encuentras en otro país que no España, estoy seguro que también hay organismos que te puedan asesorar de una forma correcta sobre cómo llevar a cabo tu emprendimiento y la gestión de tu negocio para que estés lo más legal posible. Y bueno, luego contrata una gestoría para que lleve a cabo todo lo que es la declaración de los impuestos, las altas y bajas de tus trabajadores, en fin, todo lo demás. Pero por lo menos que ya tú tengas unas fuertes bases de conocimiento básico. Y bueno, con esto me despido. Espero haya sido de provecho para todos ustedes. Les deseo una excelente semana. Recordarles, dale like, compártelo a otras personas. Y si te ha gustado mi podcast, dale una buena puntuación para ayudarme a posicionarme y a que muchas más personas encuentren toda esta información valiosa que les dejo cada semana. Chao, chao y hasta la próxima.